este parámetro está entre moderado y grave, el flujo respiratorio pulmonar, entonces está menos de 60 o está un poquito mayor de 60, entonces nosotros tenemos que tomar una conducta, ¿no? Pero en realidad, digamos, es de interés para nosotros, como odontólogos, saber este manejo, porque de acuerdo a esto, digamos, podemos hasta salvar vidas, ¿no? Entonces, la crisis asmática vamos a clasificar de acuerdo a la gravedad, ¿no? En leve, moderada, grave. Bien. Acá tenemos este cuadro donde, ¿qué hacemos? Una crisis leve, moderada y grave. En una crisis leve, ¿qué hacemos? ¿Qué damos? Ahora no solamente broncodilatadores, podemos dar corticoides, pero no, simplemente broncodilatadores, pues, sobre todo si son niños, los niños tienen que andar con su broncodilatador, ¿no? No necesita hospital, y cuando le está dando su crisis asmática, damos broncodilatador y punto. Cuando es moderada, entonces de moderada a grave, entonces tenemos que ya, digamos, hospitalizar, tenemos que darle oxígeno. Oxígeno le vamos a dar solo por mascarilla, no vamos a dar oxígeno de boca a boca, ¿verdad? Porque no ha perdido conciencia. Entonces vamos a dar broncodilatadores, corticoides y corticoides, ¿no? Podemos dar hidrocortisona, 200 miligramos intravenosa, esta 3 veces o 4 veces al día, prednisona de 20 a 40 por vía oral, puede ser cada 6 horas también. Entonces, después son 3 fármacos fundamentales, ¿no? Broncodilatador, corticoides. No, en esto no damos antihistamínico, ¿verdad? No. En la crisis asmática moderada tampoco damos antihistamínicos. ¿Por qué? Porque, digamos, no es tan leve, porque hemos dicho leve, con urticaria, diarrea, ¿no? Puede ser algunos otros conjuntivitis, etc. En esos casos podemos dar antihistamínicos si es que apareció o aparece de vez en cuando, ¿no? Podemos dar antihistamínicos. Pero ya estamos hablando de una exacerbación. ¿Cómo se puede exacerbar? En 3 formas: moderada, grave y leve, ¿no? O grave, moderada y leve, ¿no? Entonces, en la leve solamente damos broncodilatadores. En la moderada ya damos corticoides, ¿no? En la grave damos broncodilatadores, damos corticoides y podemos dar, digamos, un fármaco que está indicado, es la teofilina, creo que no está en este cuadro. No tenemos teofilina acá, ¿verdad? Pero vamos a indicar bien eso. Ahora, ¿cuáles son los resultados? Si es una buena la respuesta, entonces sí, vamos a continuar con este, ¿no? ¿Qué se llama? Con broncodilatadores, ¿no? Podemos dar corticoides, prednisona o hidrocortisona. Hidrocortisona más broncodilatador, ¿no? 200 miligramos, hemos dicho. Hay otro corticoide que podemos utilizar un poco más fuerte, la prednisona, ¿no? Esa prednisona damos, si es, digamos, un caso, digamos, bastante grave, que ya está empezando a ser grave o algo así, 4 miligramos intramuscular o intravenosa también. Ustedes tienen que aprender bien
cuándo se da, cómo se da y en qué circunstancias se da, ¿no? Entonces, si tenemos una buena respuesta, hacemos esto. Si tenemos mala respuesta, o sea, no, entonces damos ya de broncodilatador. ¿Qué broncodilatadores damos? ¿Cuáles son los broncodilatadores que tenemos? La adrenalina, la noradrenalina no, porque es más constricción no es broncodilatador. Tiene acción broncodilatador, pero no es como la adrenalina. Adrenalina puede ser orsipredalina, terbutalina, fenoterol, salbutamol, ¿no? Estos tienen, estos fármacos que les estoy dando son adrenérgicos de acción preponderantemente beta. Las acciones beta, que es vasodilatador, broncodilatador, ¿no? Beta 1, ¿qué es? Vasodilatador. Beta 2, no. Alfa, vasoconstrictor. Beta 1 es cardioestimulante, beta 2, vasodilatador, broncodilatador. ¿Verdad? Entonces, damos preponderantemente de efectos beta, ¿no? Lógicamente que podemos dar salbutamol, hipratropio, ¿no? Que damos más o menos cada 4 a 6 horas, una cantidad más o menos de 10 miligramos. Hidrocortisona 200, prednisona 240 miligramos cada 12 horas, y la hidrocortisona intravenoso puede ser cada cuánto tiempo, cada 6 horas, 4 veces por día. ¿Ya? Entonces, hemos medido acá. Ahora, tenemos la teofilina, que es, les había dicho que la teofilina, ¿qué tipo de fármaco es? Es una santina. ¿Qué son las santinas? Son estimulantes del sistema nervioso central, pero la teofilina tiene acción, digamos, bastante broncodilatadora, que se da en casos muy graves, ¿no? Entonces, la teofilina es una santina y dentro de la familia de la teína, cafeína, todas esas santinas, ¿no? Extractos del hierba mate tienen bastante santinas, ¿no? Farmacocinética. Lógicamente que es como se utiliza como broncodilatador, ¿no? Y también dilatan los vasos pulmonares, cerebrales, etc., ¿no? ¿Cómo actúa? Aumenta el ácido monofosfato cíclico, ¿no? Entonces, o el AMP, que también se llama, ¿no? Entonces, bloquea los receptores adrenérgicos alfa, porque nos va a producir vasoconstricción. Es por esos dos mecanismos que actúan. Reacciones adversas, náuseas, vómitos, diarrea, etc., ¿no? Cuando la concentración sérica aumenta más del 25 o más de 25 miligramos, ¿no? Entonces, en estos casos, como son santinas, estimulantes del sistema nervioso central, puede también producir taquicardia, extrasístoles, puede ir a la fibrilación ventricular, ¿no? Entonces, puede producir en forma rara también problemas gastrointestinales, nos puede producir hemorragias gastrointestinales si es que hay úlcera previa, ¿no? Y crisis convulsiva. Precauciones y contraindicaciones. No debemos dar, ¿en qué caso? En problemas de tipo cardíaco, ¿no? En arritmias, etc.
en las gastritis que hemos dicho. Después en enfermedades hepáticas y el hipercorticismo. Como es una xantina, estimula el sistema nervioso central y también los corticoides estimulan, ¿no? ¿Hemos pasado ya corticoides? Sí, hemos pasado, ¿no? ¿Qué nos produce los corticoides en estados tóxicos? O una administración crónica de las Bloqueantes. Medio grado del sistema. psicosis. Sí. Entonces, el hipertiroidismo aumenta también este estado, ¿no? Hiperexcitabilidad, después un cierto descontrol emocional. En cambio, los corticoides ya nos producen psicosis. Interacción medicamentos, entonces su administración simultánea con beta bloqueantes que pueden producir. Si estamos dando con beta bloqueantes, nosotros queremos acción beta, queremos broncodilatación. Entonces, si damos beta bloqueantes, lógicamente se va a contrarrestar, ¿no? Porque la acción beta es broncodilatadora. Si bloqueamos esto, va a producir broncoconstricción, ¿no? Entonces, ahora, ¿cuánto damos? Empezamos con una dosis de 2.5 a 5 miligramos cada 6 horas, ¿no? Entonces, como dosis de ataque. Y podemos dar como dosis de mantenimiento de 2 a 3 miligramos cada 12 horas. En esa forma, en casos graves de una crisis asmática grave. Entonces, damos 3 gramos. O mejor dicho, 3 drogas. Damos, ¿qué cosa? Broncodilatador, lo primero, ¿verdad? Segundo, corticoide. ¿Qué corticoide? Hidrocortisona y la prednisona. ¿Qué más? Prednisona. Prednisona. Podemos dar prednisona, podemos dar dexametasona, porque normalmente, ¿por qué damos menos dos? Porque es más rápida la dexametasona. Entonces podemos dar dexametasona, prednisona o hidrocortisona. La hidrocortisona es la base, ¿no? Por eso damos 100 miligramos. Pero los otros días damos menos cantidad. 20, 30. Entonces la teofilina como dosis de ataque de 5 a 6 miligramos y de mantenimiento cada 12 horas damos la mitad, de 2 a 3 horas, ¿no? Sin sobrepasar los 10 miligramos día, ¿no? Bien. Ahora vamos a hablar del tratamiento de la rinitis alérgica, que no nos interesa mucho, ¿no? Choque anafiláctico. Aquí tratamiento de shock anafiláctico más bien. No, después está. Rinitis alérgica. ¿Qué es la rinitis alérgica? Inflamación de la nariz, pues. Cuando hay una rinitis tóxica inflamada la mucosa pituitaria y rinos abundante, ¿no? Es por eso que también nos damos un poco de beta bloqueantes adrenérgicos cuando hay resfrío. Como
descongestionante. Entonces, en el tratamiento de las rinitis, primero hay que ser lavados con agua tibia, ¿no? De la nariz. Y después podemos dar un fármaco, el Suiletón, que viene como este que se llama en spray al 0.1%. Sus nombres comerciales es Corifina o Afluón, ¿no? Entonces, en realidad, ¿qué sería el Siluetón? Santín. No, no creo que sea Santín. ¿Qué sería? ¿Qué tipo de fármaco sería? A ver, bloqueante beta. O acelastina. ¿Qué es la acelastina? Creo que un bloqueante beta. Un antihistamínico de segunda generación que tiene una dosis de 0,1%. Más potente de todos. El resto, la citricina, acelastina, ¿qué dosis tiene? Casi 10 miligramos. 10 milímetros que podemos usar cada 6 horas. Entonces, podemos dar acelastina al 0.1%. El Siluetón, ¿qué es? ¿Qué hemos hablado? Como un bloqueante de la secreción de la Es ¿cómo podríamos decir? Utilizamos como Antirrastrillo. como broncodilatador que utilizamos. Ok, sí. Pero ¿por qué utilizamos esto? Porque tiene acción antiinflamatoria bastante fuerte, ¿no? ¿Cuál es el mecanismo de acción? Inhibe la formación de tenemos prostaglandinas, tenemos leucotrientos y citocinas y leucotrienos. tenemos 3 en la inflamación: prostaglandinas y cromoscanos. ¿Y el otro? Leucotrienos. Citocinas. Leucotrieno 4, leucotrieno 2 y 4 principalmente. Son los leucotrienos que, o sea, dentro de la inflamación tenemos los fosfolípidos que se transforman en fosfolipasa A. Después esa acción por acción de la ciclooxigenasa se transforma en ácidos araquidónicos. Los ácidos araquidónicos se transforman por acción de la ciclooxigenasa en tromboscanos y prostaglandinas, y por acción de la lipooxigenasa en leucotrienos. Eso tienen también que aprender de memoria, ¿no? Entonces, como antiinflamatorio también se puede utilizar en estos casos, porque todo el proceso el proceso alérgico, sea asmático o no sea asmático, es un proceso inflamatorio que se produce la inflamación, ¿no? Ahora vamos a hablar del shock anafiláctico. ¿Qué es el shock anafiláctico? Anafilaxis, una descarga de histamina grave que nos produce colapso vascular, pérdida del conocimiento. Por eso se llama shock
Entonces, cuando existe shock anafiláctico, tenemos que ver la gravedad con que tenemos, con la que está el shock anafiláctico. ¿Cómo medimos? De acuerdo a la escala de Glasgow, ¿no? Entonces, medimos la apertura ocular, la respuesta verbal, y en realidad la escala de Glasgow nos sirve para tener las tres respuestas, ¿no? Apertura ocular, respuesta verbal y respuesta motora. A ver, ¿cómo es la apertura ocular? Si abre o no abre los ojos, cuando se destapa, Reflejo palpebral. Abrir los ojos. Está medio desmayado ahí. Abrir los ojos. Si abre los ojos se le da la puntuación de 1. ¿No? Respuesta verbal. ¿Cómo es tu nombre? Se les grita, ¿no? Un poco más. ¿Cómo te llamas? Me llamo Juan. Otro 1. ¿No? Y respuesta motora. Levanta tu mano. Levanta la mano. Otro 1. A la inversa. Cuando calificamos, cuando no hay ninguna de las tres respuestas, entonces le damos el máximo puntaje, entre 4 y 5. Cuando se llega a 15, mejor dicho, cuando se llega solamente a 3, cuando no responde se le da 1, 1, 1. Cuando no responde, 3. La calificación general es 3, sumamos los 3, es 3. Quiere decir, digamos, que está grave, no responde, no hay apertura ocular, no hay respuesta verbal, no hay respuesta motora, tiene 3. Pero cuando más o menos tiene, se le pone, digamos, 2, 3, 4, etc. El máximo puntaje es 15. Cuando el máximo puntaje es 15, quiere decir que el individuo está bien, casi consciente, está bien, ¿no? Sí, hay respuesta verbal, hay respuesta motora, ¿no? Hay apertura ocular, etcétera, etcétera. Entonces, medimos la gravedad de este shock anafiláctico, ¿no? Entonces, ¿qué características tiene? Las características principales para tener un colapso circulatorio. En realidad, colapso circulatorio como tal no hay. O sea que sí, porque si hubiera un colapso circulatorio total, ya el individuo estuviera muerto o por morirse. En ese caso tendríamos que hacer ya maniobras de resucitación. En este caso no hacemos maniobras de resucitación. Hay un colapso vascular con una hipotensión muy marcada y como consecuencia de la hipotensión, ¿qué nos viene? Taquicardia. ¿Ah? Taquicardia. La taquicardia, ¿cómo es? Compensadora a esta hipotensión. Sí. Hay tanta hipotensión por vasodilatación interna, ¿no? La histamina produce vasodilatación interna y externa que nos va a producir disminución de la presión arterial y por tanto va a haber una taquicardia compensada. En este caso, ¿qué damos? ¿Qué hacemos? Damos expansores de plasma, suero. Entonces, podemos dar suero. Después, ¿qué más damos? Vasoconstrictor, para aumentar la presión, ¿no? Ahora, hay
que tener cuidado, digamos, de las arritmias cardíacas que puede producir, digamos, esta taquicardia, esta hipotensión. Entonces, vamos a dar adrenalina en este caso, ¿no? Bien, aunque exista taquicardia, porque la adrenalina no va a producir taquicardia también. Pero en este caso, digamos, al haber vasoconstricción, va a haber aumento de la presión. Entonces, un poco va a disminuir ese síntoma. Otro, insuficiencia respiratoria, casi se para, casi hay paros respiratorios, la respiración, y sobre todo cuando hay broncoconstricción, entonces no hay una deficiencia en este caso. ¿Qué hacemos entonces en este caso? ¿Qué hacemos con el broncodilatador? No. ¿Cómo se manifiestan estos problemas a nivel respiratorio? El roncos, sibilancias, estridor, sonido, en realidad sonidos al respiratorio. Manifestaciones cutáneas, lo que primero puede haber: prurito, urticaria, angioedema, rubefacción. Angioedema, ¿angio qué es? Vasos, ¿no? Entonces, puede haber angioedema, uno se hace escalofríos. La diaforesis, ¿qué es? Sudoración abundante, ¿no? Entonces, todas esas manifestaciones hay a nivel cutáneo. Manifestaciones gastrointestinales, náuseas, vómitos, puede haber cólicos, puede haber diarrea. Neurológicos, puede producir convulsiones, pérdida del tratamiento, o pérdida del conocimiento, síncope, ¿no? Tratamiento esencial: cuando se hace la valoración de acuerdo a la escala de Glasgow, ¿no? ¿Cómo hemos dicho que se mide la escala de Glasgow? Movimientos oculares, respuesta verbal, respuesta motora, ¿no? Entonces se hace la calificación 1, está grave, tiene la máxima 3, ¿no? Entonces es el valor más bajo que podemos administrar, el paciente se está muriendo, ¿no? Y si el valor es 15, es alto y casi está bien, ¿no? Entonces, en este caso, en el tratamiento de las vías aéreas, ¿qué damos? Broncodilatación o broncodilatadores. ¿Qué tipo de broncodilatadores damos? Manifestaciones cutáneas, tratamiento, evaluación, el EBMS, ¿no? Esto es movimientos oculares, es en inglés eyes, ¿no? Respuesta verbal, respuesta motor, muscular, ¿no? Estado de las vías aéreas, hay que ver si tiene, digamos, ¿qué se llama? En el choque anafiláctico va a haber una disminución de las vías aéreas, la permeabilidad, en algunos casos es necesaria la intubación y la administración de oxígeno, ¿no? Casi si hay un shock anafiláctico, casi se puede recurrir ya directamente a hacer una intubación, ¿no? Entonces, a veces, en casos muy graves, cuando está totalmente obstruido, entonces se hace ¿qué se llama esto? Cricotomía, o que nosotros llamábamos
esto, traqueotomía. Entonces se corta acá, en la horquilla, justo aquí en la horquilla de los dos que hacen el esternón y Clavículas. las clavículas hacen una horquillita aquí. La horquilla externa. Sí. Se pilla la horquilla, se levanta la piel, se corta. Ahí está la tráquea. Entonces se perfora y se corta. En casos muy graves podemos recurrir a la traqueotomía. Después tenemos la valoración cardiovascular, la vasodilatación y las alteraciones miocárdicas. Podemos tratar, digamos, podemos hacer un soporte vital, digamos, básico o avanzado. No podemos recurrir a la UMI 5%, después podemos recurrir a las ampollas simpático-miméticas. Adrenalina, ¿cuánto podemos dar? 0.5. Dopamina, que es como 200 miligramos también, ¿no? Después podemos administrar otros adrenalina, otros vasoconstrictores también. Podemos dar 5 microgramos kilogramo peso minuto por hemoclisis en un suero glucosal, en 250 mililitros por goteo lento. Después, en estos casos sí tenemos que hacer monitorizar el corazón. Control de la exposición al alergeno, hay que alejarnos de los alergenos, ¿no? O sea, si es polen, hay que llevarlo a otro lugar donde no haya muchas flores, etc. Administración de fármacos en el shock anafiláctico. Podemos dar por vía subcutánea, dependiendo de la gravedad, podemos dar adrenalina, ¿no? De 0.5 miligramos o a 1 sobre 1000 cada 2 minutos, máximo 3 dosis. Antihistamínico podemos dar como la difenhidramina, 0.5 miligramos a 2 miligramos cada 6 horas. Esto siempre por vía parenteral. Corticoides, las dosis que hemos indicado. En caso de haber broncoespasmos, damos broncodilatadores tipo salbutamol. El que más se utiliza es el salbutamol porque tiene efectos beta preponderantes, ¿no? Entonces, después del salbutamol, ¿en qué dosis damos el salbutamol? ¿Cuánto les he dicho? Broncodilatador. 0,5 miligramos. 5 microgramos, kilogramo peso cada 2 minutos, ¿no? Una cosa es una reacción, un asma. Tenemos que distinguir bien en lo que es el asma y lo que es el shock anafiláctico. ¿Cómo es el asma grave? Ya medio desmayarse. El shock, ¡pam! Directamente desmayados. Por eso se llama shock. Entonces, los tratamientos son diferentes, ¿verdad? No es como el shock. El asma es asma, ¿verdad? Aunque podemos utilizar los mismos fármacos, puede ser, ¿no?
Entonces, en el shock tenemos que tener cuidado. El corazón son manifestaciones que hemos indicado a qué nivel cardiovascular, de las vías aéreas, después cardiocirculatorio, hemos dicho, ¿no? O vascular, de las vías aéreas. Son las dos cuestiones muy importantes. Entonces, ¿cómo hacemos el tratamiento después de... ¿Cómo hacemos el tratamiento? Después de la valoración cardiopulmonar, damos fármacos, ¿no? ¿Qué tipo? Puede ser dopamina, puede ser corticoides, puede ser... hay que alejar del alergeno. Después, los otros fármacos, adrenalina. Bueno, tratamiento de la dermatitis atópica. Como consecuencia de una reacción alérgica, podemos tener las dermatitis, sobre todo las dermatitis de contacto, a las pinturas, a las cremas, en las mujeres al maquillaje, a veces a las cremas, estas que se llaman, estas cremas que utilizan para bloqueadores solares. Podemos tener dermatitis, que significa inflamación de la dermis, ¿no? Entonces, en este caso utilizamos cremas humectantes, utilizamos corticoide, hidrocortisona en pomadas, al porcentaje, digamos, al 2%, 1%, 0.5%, hay diferentes pomadas que podemos utilizar, ¿no? 1%, 2%, principalmente damos corticoides, ¿no? Podemos dar antihistamínicos, puede ser tripelenamina, 50 miligramos cada hora, o cloroferamina, 4 miligramos, o cualquier otro antihistamínico, ¿no? De primera o segunda generación, ¿de acuerdo? Entonces, con esto hemos terminado lo que es histamina y antihistamínicos. Entonces, esta última parte es la parte que más nos interesa, ¿no? Conocer un cuadro de ese tipo. Bueno, ahora lo que iba a decirles es esta cuestión del examen es mañana, ¿no? Sí. Mañana este aula va a estar ocupada, porque siempre nos vamos al otro lado, ¿no? Bueno, veremos mañana entonces. ¿Ah? Mañana normal vamos a ver el parcial. Sí, ¿por qué? No, por el problema de que iba a estar el tema de esta hora, estaba diciendo. Sí, pues, pero a ver cómo arreglamos. Vemos si nos vamos a otro lado, a ver qué hacemos. Son 30 alumnos, ¿no? Más o menos. 30, de los cuales asisten 3, ¿no? O más. 5, más o menos. Más o menos. Más o menos. A veces En estoy el grupo como- 8. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Así es la vida. Entonces, mañana damos nomás el parcial. ¿Sí? Sí. Ahora, en prácticas, el día jueves es uno que viene, no sé qué voy a hacer.